Me da mucho gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Al homenaje a mi querido amigo Otto Shundui. Es una relación de amistad y profesionalismo ya de más de 50 años. Es difícil creer eso. Les reclamo el hecho de haberme puesto después de la conferencia de Otto, porque Otto siempre ha sido mi modelo de dar conferencias. Siempre pienso antes de hablar, hazlo como lo hace Otto, hazlo como lo hace Otto. Y mira, aquí estoy. También creí que en las andanzas que hizo Otto en el sur de Jalisco, hubiera mencionado algunas cosas que yo sí me acuerdo muy bien, como la vez que nos paramos el equipo de Sayula. Yo estaba invitado ahí en la orilla de Sayula a un restaurante a comer. Hubo música, hubo canto y ahí se puso Otto a bailar el jarabe tapatío. Muy bien, no sabía que podía bailar así de bien Otto. Tengo otras anécdotas, pero les prometí hablar de otra cosa, entonces voy a seguir. Con las raíces arqueológicas de los coras y huicholes en el occidente de México. ¿Dónde está el aparato? No. Sabotaje. Ahí va. Mira, ahí van. Los indígenas, coras y huicholes, se encuentran hoy en día viviendo una vida bastante tradicional en rancherías aisladas en la Sierra Alta del centro y sureste de Nayarit y el norte de Jalisco. Los coras ocupan la cuenca del río San Pedro, al noreste de Ruiz, Nayarit, y los huicholes colindan con los coras al oriente de ellos, entre el río Huaynamota y el río Bolaños. Estos dos grupos son el enfoque importante de importantes debates sobre sus orígenes. Número 1, no son nativos a esta región y llegaron aquí de San Luis Potosí relativamente tardío en tiempos prehispánicos. 2, los coras y huicholes son nativos a esta parte del occidente de México y tienen raíces profundas prehispánicas en esta región. Es sorprendente que la gran mayoría de opinión sobre estos dos grupos es que no son de aquí. Y yo digo, ¿cómo es que los tarahumaranos son de Sonora, los mayas son de Yucatán, los zapotecos son de Oaxaca y los pobres coras y huicholes no son de aquí, vienen de otra parte? No nos quedamos sin nada, sin nadie. Entre los estudios, lo han analizado de vista o punto de vista genética. Son 5 estudios de ese tipo. Etnohistórica, 5 estudios más. Lingüística, 4 estudios. Mitología, 6 estudios. Todos concluyendo que los coras y huicholes no son de aquí, vinieron de San Luis Potosí, que eran bárbaros, cazadores y recolectores, y porque tomaban peyote, tenían que regresar a su tierra natal, etcétera, etcétera. Hay un solo estudio apoyando la idea que son realmente, según la arqueología, nativos de esta parte del occidente de México. Es de mi amigo Felipe Weigand,
Que no vayan a decir que no estoy de acuerdo con Felipe en nada. Estoy de acuerdo con Felipe en esto. Entonces, la arqueología indica, según mi análisis de los datos, que los coras y huicholes tienen raíces profundas en el occidente de México, y esas raíces llegan hasta más o menos 1000 a 1200 antes de Cristo. Tienen su origen en la migración, migración es buena palabra, de gente sedentaria, agricultor, que abrieron pasos aquí en el occidente de México como agricultores, no como cazadores-recolectores. Los datos arqueológicos también indican que los ancestros prehispánicos de los coras y huicholes originalmente ocupaban un área bastante más grande al área que generalmente les atribuye en tiempos modernos. Segundo, que su distribución original fue alterada especialmente en el periodo segunda parte del clásico y también en la primera parte del posclásico. En ambos casos, por gente que vino al occidente de otra parte de Mesoamérica y invadieron o colonizaron partes del territorio de coras y huicholes. Presento este argumento en 3 propuestas detalladas. Número 1. Ahí está. Mira. Gracias. Los coras y huicholes son nativos del corazón del occidente, Nayarit, Jalisco y Colima. Hay 3 documentos del siglo XVI que son claves para establecer la presencia de coras y huicholes en Nayarit y Jalisco a la llegada de los españoles. El primero tiene fecha de 1542, solamente 18 años después de la primera entrada de los españoles en este territorio. Se trata de la pintura del Nuevo Reino de Galicia. Es un códice que registra asentamientos de coras justo al noroeste del Río Grande de Santiago. Es difícil, verlo aquí, pero las líneas azules. Y en el mismo códice registra la presencia de grupos indígenas llamados tecuales y xiotecuales al oriente de los coras en un área que llega hasta el río Bolaños. Estos grupos de xiotecuales y tecuales posteriormente fueron identificados en fuentes como huicholes. Todo indica que los coras y huicholes vivían en estos lugares básicamente en donde viven hoy en día cuando los españoles llegaron a entrar al sur y oeste de su región entre 1524 y 1530. El segundo documento es el mapa de Abraham Ortelius con fecha de 1579, solamente 55 años después de la entrada de los españoles. Y pone una zona aquí que se llama Coringa, en la sierra entre los ríos Acaponeta y San Pedro, y una zona de Coanos, en la sierra entre el río San Pedro al oeste y el río Huaynamota al oriente. Y esto coincide con la distribución del grupo más grande de los huicholes tecuales. El tercer documento, no. Es una relación basada en una visita que hizo Alonso Ponce a Nayarit en 1586 a 87, 62 años después de la primera entrada española. Ponce encontró entonces coras en la costa central de Nayarit, en la vecindad de Centispac, Santiago Ixcuintla
y San Felipe Aztlán, así como en la provincia de Huaynamoto en la Sierra de Nayarit. Ponce encontró también los huicholes tecuales divididos en 4 áreas alrededor de la zona Cora. Así, los documentos del siglo XVI indican que los coras y huicholes son nativos al corazón del occidente de México a la sazón de la conquista española, habitando gran parte entonces del estado de Nayarit. Además, estos documentos nos informan que, 1, los coras y huicholes estaban íntimamente relacionados históricamente, hablando variantes del mismo idioma. 2, los coras y huicholes eran agricultores sedentarios, aunque entre ellos había grupos costeros de cultura más avanzada y otros grupos de la sierra un poco menos avanzados. Y 3, los huicholes habían estado en guerra con los coras y eso resultó en la fragmentación de los huicholes en 4 grupos geográficamente aislados. Entonces, de esta situación en el siglo XVI siguen 2 preguntas claves, por lo menos por los arqueólogos. 1, ¿qué nos puede iluminar la arqueología sobre las raíces prehispánicas de estos 2 grupos del corazón del occidente? Y 2, ¿cómo llegaron estos grupos a estar en la situación geográfica, cultural, en que fueron encontrados por los españoles en el siglo XVI? Sigue un resumen de la información arqueológica disponible hasta el momento, que creo que es relevante para resolver estas 2 inquietudes. Propuesta número 2. Los coras y huicholes tienen raíces hasta 1000 años antes de Cristo en la expansión de los primeros agricultores que colonizaron el corazón del occidente. Qué bueno que no vino Susana porque siempre estamos peleando con esto, pero ya lo puedo decir, no me puede contradecir. El occidente de México no es ausente, pero carece de evidencia de cazadores, recolectores durante el periodo del arcaico. No digo que no hay, pero es tan escasa la evidencia que el occidente de México estaba realmente desocupado durante el arcaico. Y no conozco ni un solo artefacto del arcaico de todo el estado de Colima. No sigo con esto porque no sigo con lo que tengo planeado, pero el occidente de México, el corazón del occidente, Jalisco, Nayarit y Colima, fueron colonizados por gente agricultor sedentario, en donde prácticamente, o en donde en este entonces no había gente, estaba en una zona despoblada. Eso pasó más o menos empezó en 1200 a 1000 años antes de Cristo. La primera evidencia que tenemos realmente en el poniente de Michoacán, en el Opeño, y también en el desarrollo Capacha en Colima. Esos agricultores establecieron sus pueblos, sus rancherías, avanzando hacia el noroeste, y avanzaron en el periodo 1800 antes de Cristo a gran parte de Jalisco, Nayarit y hasta la frontera norte de Sinaloa. La arqueología de este periodo, preclásico medio para ustedes, tenía lazos importantes con el centro de México y otros lazos importantes con el sur de México. Y la tercera fuente de relaciones para este periodo fue Centro y Sudamérica a través de comercio o a través de contactos costeros.
Otto pasó una foto de capacha, yo tengo también fotos de capacha. Generalmente se conoce esta cultura por el nombre capacha, sobre todo en Colima. Se puede aplicar también a gran parte de Jalisco. Además, el opeño de Michoacán es un poco diferente, pero no vamos a entrar a eso. Ya. Son dos figuras, son muy escasas las figuras de capacha, pero son dos figuras de Colima, figuras huecas, que de la colección de la doctora Kelly. Se fijan en la boca de estas figuras, por lo menos. Menciono esto porque lo que viene después son muchas figuras huecas y sólidas más. Yeah. En Jalisco, la primera fase de capacha, alrededor de 1000 a.C., se ve claramente en esta fase las raíces de la cultura o tradición mortuaria de tumbas de tiro y cámara o bóveda. Esta es una tumba de tiro que sí tenía bóveda en el Valle de Mascota, en un sitio con fechas de carbono 14 que andan alrededor de 1000 a.C. En esta misma tumba se encontró un efigie que yo creo que es de un jaguar, que tiene la misma boca de gruñendo ese jaguar que vemos en las figurillas de capacha y también en algunas de Michoacán, en el opeño. En el Valle de Mascota hay tumbas de tiro y bóveda posteriormente, en la subfase de capacha que llamamos el pantano, alrededor de 800 a.C. Pero en el sitio del pantano, aquí está el sitio del pantano, ya la siguiente, encontramos otra cosa. Encontramos tumbas de tiro y pozo, porque no había tierra que aguantaba o permitía la excavación de una bóveda. Entonces hacían el tiro, un pozo, y a veces en la orilla del pozo hacían cuevitas para meter bultos de huesos desarticulados, como simulando una bóveda. Bueno, en las ofrendas del pantano, 800 a.C., tenemos figurillas grandes y sólidas, no huecas. Entre estas figurillas hay parejas naturales o originales. Es la Madre Tierra, es el Padre Sol. Ahí estamos nosotros, a ver, muy feos, en el regazo de la Madre Tierra. Los huicholes también tienen el concepto de Padre Sol y Madre Tierra. Y que es más natural que pensar que nosotros somos el producto de la unión entre el sol y la tierra. Y no es el único ejemplo del pantano tampoco. Ya. También tenemos perros con rostros tipo humano. Este tiene perforación en la nariz y también en las orejas para ponerle aretes o narigueras o algo. Otto, porque a veces Otto dispara algo, sale de nada y tiene toda la razón. Una vez me dijo Otto, ¿sabes qué? Pues todas las figurillas del formativo medio o preclásico medio son figurillas desnudas. Pues sí, es cierto. Pero eso no quiere decir, Otto está de acuerdo, que no tienen alguna vez ropa, como los cachinas en el suroeste de Estados Unidos. Nada más la evidencia que tenemos es que lo que nos queda es una figurilla que quizás alguna vez tuvo adornos y ropa, pues no lo encontramos en los restos arqueológicos.
Esta creencia de los perros que llevan el alma a través de un río o el mar al más allá es una creencia muy común en Mesoamérica, pero es una creencia que tienen los coras y los huicholes. En la fase del pantano se ven lazos también con el centro de México. La que sigue. Esta figura que me encanta tiene perforaciones en la cara para ponerle una barba de pelos. El barbón es el dios Quetzalcóatl. Y como mencionó Otto, tiene el cuerpo desollado. Es una característica de Xipetotec. Entonces, los que dicen que no hay nada mesoamericano en el occidente de México hasta los tarascos, no es cierto. Estamos parte del desarrollo de Mesoamérica desde el preclásico o formativo. También durante la fase del pantano se ve la importancia de contactos hacia el sur por vía del costo del Pacífico. Primeramente con Guatemala, porque tenemos sobre todo joyería de jadita que viene de los depósitos de jadita en Guatemala. Probablemente toda la joyería del pantano en esta época, que sea ya sabemos, jadita, también hay de cuarzo, también hay de otras piedras, sobre todo pirita, son reflectores de pirita entre los más antiguos de México, también vienen de talleres en Guatemala. Aquí sigue. Además tenemos piezas de cerámica de puro sabor sudamericano. Esta pieza con 2 tubos y un puente que es característico probablemente viene la idea por lo menos del Ecuador, es la única pieza de su tipo que se ha encontrado en todo México, por lo menos por arqueólogos hasta el momento. La que sigue. Rescate de un panteón en el Valle de Mascota en 2011. Este panteón fecha alrededor de 800 como el pantano. Lo que encontramos aquí era un pozo con 4 entierros. Este entierro tenía, como en otro panteón de esta época, todos los huesos limpios. Limpiaron los huesos, acomodaron los huesos, el cráneo a un extremo y pusieron algo para apretar los huesos y depositar los huesos como uno de los 4 entierros. Pero en este entierro, sigue, encontramos en el centro del bulto un pendentif o colgante hecho de ala de águila real. Águila real es muy importante en muchas comunidades indígenas en México, pero también es muy importante entre los huicholes. Algo quizás más relevante, la que sigue, es este entierro. Es un cráneo con vértebras cervicales fusionadas. El pobre andaba así, en vida. Es una enfermedad genética. Sufría enormemente. Cuando hicimos la excavación, ¿qué encontramos? Este huesito. Así somos los arqueólogos. Gracias a Fabio Copul, mi compañero en Puerto Vallarta, la UDG en Puerto Vallarta, identificó el hueso, es de halcón de cola roja. ¿Qué importancia tiene el halcón de cola roja? Bueno, lo investigo. No. Los huicholes usan las plumas del halcón de cola roja en sus ceremonias de curación. Y es el remanente de curación que pusieron sobre el lugar de la aflicción de este señor 800 años antes de Cristo. Estoy construyendo un caso aquí
para convencerles. Ah, durante el preclásico tardío, 300 antes de Cristo a 300 después de Cristo, se ve una continuación de la gran expansión del culto mortuorio, tumba de tiro y bóveda o cámara, llegando a cubrir por lo menos todo el estado de Colima, la mitad occidental de Jalisco, con una pequeña excepción en la costa, y la mitad sur de Nayarit. Se extiende por el río Grande de Santiago y el río Guaynamota y por el cañón de Bolaños hasta el sur o suroeste de Zacatecas. Incluye un sitio de tumbas de tiro y bóveda dentro del territorio tradicional de los huicholes, que hizo Raúl Barrera. Robert Zing, en 1934, que vivió entre los huicholes, registró, él observó entierros en la iglesia de la comunidad de los huicholes, en donde enterraban su gente en una forma abreviada de tumba de tiro y bóveda. Hicieron el tiro, digamos, o la tumba, pero hacían una bóvedita a un extremo para meter la cabeza del difunto en esa bóvedita. Es común encontrar en estas tumbas entierros múltiples con muchas ofrendas de vasijas de barro, en donde depositaban bebida y comida para el viaje de los difuntos al más allá, así como objetos de joyería para el viaje y una gran variedad de figurillas grandes y huecas o chicas y sólidas. Relacionadas estas figuras, es importante, con la mitología o la religión de la cultura. Las figurillas huecas de estas tumbas de tiro y bóveda incluyen otra vez parejas originales de hombre y mujer, y tienen representaciones de textiles y pinturas faciales semejantes a los de los históricos huicholes. También en estas tumbas se encuentran perros con máscaras representando su función de guiar o transportar el espíritu o el alma del difunto al más allá. Para los huicholes modernos, el más allá, a donde el perro ixcuintle lleva el alma, queda a través del mar Pacífico. Y para los coras, 1574, el perro ixcuintle transportaba el alma a través del Río Grande de Santiago en ruta al mar. Además, en estas tumbas de tiro y bóveda en Nayarit se han encontrado botellas forma asa de estribo con fecha más o menos 200 a 400 después de Cristo, con pintura representando una cierta tortuga, la tortuga ornata. Esta tortuga está representada sin las placas que siempre tiene la tortuga. Entonces, ¿cómo interpretamos estas piezas? Ahí vamos a los huicholes otra vez. Los huicholes tienen un mito. El mito es del monstruo destructor de la tierra. Que llega ese monstruo y empieza a destruir árboles y siembras y animales. Y es algo terrible. Encuentra la tortuga. Desbarata la concha de la tortuga y se come la tortuga. En ese momento, según los huicholes, todo se seca. Ya no hay agua en los ríos. Ya no llueve. Entonces se reúnen los dioses y dicen, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay agua. Bueno, hay que llamar al monstruo que venga a hablar con nosotros.
Entonces, no sé por qué, pero viene el monstruo, le dicen, monstruo, mira lo que has hecho. Ya no llueve, estamos muy mal. Tú tienes que ir a donde mataste a la tortuga y tienes que juntar todos los fragmentos, traerlos aquí y cocinar otra vez la tortuga. Después lo llevas al río, lo depositas en el río y va a venir el venado azul sagrado para ayudarte en el rito. Entonces el monstruo junta todos los fragmentos, viene y cose todos los fragmentos, lleva la concha de la tortuga al río, lo deposita, viene el venado azul, da la bendición y empieza a llover y correr el agua otra vez. Estas piezas no tienen placas. Es la tortuga antes de su encuentro con el monstruo destructor. Entonces, es la tortuga como guardián del agua. Estas botellas entonces se pueden interpretar como botellas de agua sagrada. Si podemos interpretar una botella así, con la mitología de los huicholes, y tiene un sentido, esta cultura tiene que tener algo que ver con los huicholes que conocemos aquí en el occidente de México. Eso diría yo. Bueno, en algunas partes del corazón del occidente, el desarrollo de tumbas de tiro y cámara culmina entre 100 a.C. y 500 después de Cristo. Esto coincide con el desarrollo de la arquitectura circular de la tradición Teuchitlán. La arquitectura circular de estos centros ceremoniales habitacionales es en sí un diseño solar. Incluye el montículo central, 4 montículos norte, sur, este, oeste, en este caso norte, sur, este, oeste, y cuando hay 8, los montículos chicos entre los más grandes. Es un diseño solar. Este es Teuchitlán con uno de los montículos ceremoniales centrales, la que sigue, y una maqueta en donde se ve el chamán que sube al montículo central. A veces tiene atuendo de pájaro o águila y está tratando de alcanzar al dios solar en la ceremonia. Los huicholes tienen chamanes especializados, son chamanes cantadores que se suben a un lugar alto y cantan al sol pidiendo al sol que deje de quemar la tierra para que pueda llover. Bueno, es la que sigue. Maquetas de esos centros también incluyen lo que Johannes Nura llama la Casa Grande. Es el templo de los ceremonios de los huicholes. Aquí están construyendo uno de sus casas grandes, en donde la orientación es norte, sur, este, oeste, la puerta es al oriente, el techo representa el cielo, y en donde se llevan a cabo las ceremonias a aproximadamente 22 dioses diferentes. Otra actividad en estos centros es el juego de pelota, en donde la pelota en sí, términos mesoamericanos, representa al sol. No hay información del juego de pelota entre los huicholes antiguos, pero sabemos que a principios del siglo XVIII los coras sí jugaban pelota, y jugaban pelota con 2 equipos, una pelota grande de hule, y golpeaban la pelota con palos de encino. En Semana Santa, los coras llevan a cabo una batalla ritual para salvar a Cristo. Los hombres se pintan el cuerpo
se visten en una forma especial y pelean con palos. No es raro, según me dice Raúl Barrera, que uno o más de los participantes fallece en estas batallas. Estos fallecidos los llevan a enterrar en un panteón especial. ¿Ya? Es muy probable que las figuras llamadas guerreros, que encuentran a veces en las tumbas de Tiro y Cámara, representan participantes en semejantes batallas rituales en el pasado. Hay dos sitios, tengo que mencionar petroglifos. Hay dos sitios de petroglifos en el Valle de Mascota que se pueden interpretar directamente utilizando mitología de los huicholes y sus ceremonias. El Bordo 2 y el Cañón del Ocotillo. Los petroglifos del Bordo 2, que son 117 piedras, se encuentran en el área habitacional y también en esta gran península, la que sigue. Aquí está el incansable arqueólogo en la península. Es impresionante la cantidad de piedras grabadas aquí. Sabemos por la cerámica asociada que andamos entre 1 y 200 después de Cristo, porque afortunadamente junto con un área habitacional con petroglifos encontramos su basurero. Y es pura cerámica, no hay cerámica de otra época, es 1 a 200. Eso sí, es el sitio más antiguo que se puede fechar en esa manera en Jalisco. ¿Qué hay en este sitio y cómo se relaciona con los huicholes? Primero, hay una gran cantidad de alacranes. Creo que 24 alacranes en total. Son muy raros o ausentes en otros sitios. Que tenemos más de 4,000 glifos registrados en el Valle de Mascota. Bueno, aquí están los alacranes subiendo la piedra y hay venados aquí abajo. Entonces, ahí voy a los huicholes. Bueno, ¿qué es el alacrán? ¿Qué significa el alacrán? Pues es fácil. El alacrán cuida la milpa mientras están creciendo. Un huichol me dijo, si alguien se mete a la milpa y roba un elote de maíz antes de su tiempo, aunque se vaya a su casa a dormir, en la noche le busca el alacrán y le pica. Entonces hay una íntima relación entre alacranes y maíz. No hay, que sepa yo, un petroglifo en todo Jalisco representando la planta del maíz o la mazorca del maíz. Pero sabemos que el venado representa el maíz. También representa el peyote para los huicholes. Aquí está una pintura en estambre, el venado y el alacrán. La que sigue. La cabeza de una venada probablemente, y aquí está el alacrán en la cabeza de la venada. La que sigue. Entonces hay una asociación con muchos petroglifos en este sitio y la temporada de aguas, cuando está creciendo el maíz. Esta piedra es muy importante porque tiene aquí un alacrán, tiene los venados que representan al maíz. Aquí tiene, si alcanzan a ver, tenemos dos figurillas con un palo aparentemente para plantar el maíz. Es coa. Y el sol tiene una X en el centro. Quiere decir sol muerto o sol opacado.
Para los huicholes, el sol nació de una cueva en su territorio. Y en las aguas, cuando no se ve el sol, dicen que el sol se fue a esconderse en esa cueva. La que sigue. También esta piedra, cuando tenemos, son ojos o caras del dios solar que están, el ojo está llorando y la línea representa el agua o la lluvia. La que sigue. El otro sitio es el cañón del Ocotillo. Y los petroglifos en el cañón del Ocotillo, desafortunadamente no sabemos la fecha. No sabemos la fecha porque aparentemente todo ese valle de Mirandilla usaban para cazar venado. No hemos encontrado en todo el valle ni un solo tepalcate. No hay asentamientos humanos, pero hay petroglifos. Los petroglifos que encontramos aquí coinciden o significan el registro de la cacería sagrada de venados de los huicholes. Así se pueden interpretarla. Sigue. Las paredes del cañón son de 30 metros de altura y se puede fácilmente tapar dos extremos, que es como 450 metros de largo en el cañón. El cañón siempre tiene aguas, en las secas siempre tiene aguas. El venado tiene que tomar agua todos los días. Bueno, entro aquí y veo, registramos 11,000 petroglifos en el Valle de Tomatlán y yo creo que ni 10 de ellos son de animales. Entro aquí, como 250 de venados y algunos perros, que sabemos que eran importantes también en la caza de venados. Además, representaciones de los chamanes cazadores, a veces de cabeza, probablemente indicando que algunos fallecieron en el intento. La que sigue. Aquí está con el venado sobre la cabeza, tiene las plumas indicando que representa el sol, el chamán haciendo un sonido por una trompeta que es para llamar a los venados. Y aquí existe, lo juro, como uno dando sobadas a un pobre que estaba lastimado. ¿Cómo es qué es la sagrada cacería de los venados? Es un rito de transición de las secas a las aguas. Es un rito de renovación de la tierra y la transición a las aguas. Para los huicholes de antaño, estamos hablando, ellos dicen que los ancestros, etc. Y estamos hablando de los datos de Zing y también de Lumholtz. Esta cacería sagrada de los venados se tiene que llevar a cabo cerca del fin de las secas. El propósito es capturar el venado, amarrarle sus patitas, sacar sangre de las orejas, llevar la sangre al templo y salpicar las cosas sagradas con sangre de venado. Después de haber hecho eso, se puede hacer la ceremonia del maíz tostado. Terminando la ceremonia del maíz tostado, se puede ir a quemar el lugar de la milpa en preparación para sembrar. Entonces es un rito que coincide muy bien con esa transición. La que sigue. Tenemos venados con sus astas enormes. Todo indica que también tenemos venadas con venaditos, indicando que estamos hablando de las secas. Para los huicholes, cuando salen a esa cacería, el chamán es el líder del grupo. Y el chamán tiene un sueño siempre. En su sueño aparece el número de los cazadores que van a morir en el intento de capturar los venados vivos. La que sigue. Aquí está otra pintura de estambre. Esta vez
es chamana, yo creo, pero con sus plumas y los venados como hoy en día representan los venados en sus cuadros de estambre. Número 3. El territorio ocupado por los ancestros de los coras y huicholes fue alterado por culturas foráneas a esta área, especialmente durante el Clásico tardío y el Postclásico temprano. Durante el Clásico tardío, empezando alrededor de 600 después de Cristo, hay una penetración al corazón del occidente de gente que venía del noreste, probablemente el sur de Zacatecas, Guanajuato, Querétaro. Estos grupos probablemente entraron por la cuenca del Río Grande de Santiago o por sus tributarios y reemplazaron gente de la tradición tumba de tiro y bóveda y la tradición Teuchitlán, sobre todo en el centro de Jalisco y el sur de Nayarit. Esta intrusión se ve en el centro de Jalisco en la cerámica. Como siempre, los arqueólogos hablan de la cerámica, incluyendo vasijas de decoración rojo sobre bayo y figurillas de tipos muy foráneos, así como un cambio radical en la arquitectura que enfatiza grandes plataformas y plazas que sirvieron como centros administrativos y estrados para llevar a cabo presentaciones públicas, y se ve en ciertos centros como La Higuera o Higuerita y Ocomo en el Valle Magdalena de Etzatlán, y posteriormente en sitios como el Ixtepete y el Grillo en el Valle de Atemajac. Aunque se encuentran los ancestros remotos de los coras y huicholes extendidos sobre todo el corazón del occidente en el preclásico tardío, en el clásico tardío ocurre una separación de esta gran unidad cultural por lo menos en dos áreas. Un grupo que queda al norte del río Santiago en Nayarit y otro grupo que queda al sur del río Ameca en Jalisco, en la costa y sierra occidental de Jalisco y probablemente hacia Colima. Alrededor de 900 después de Cristo, en el posclásico temprano, cuando empieza el posclásico temprano, ocurre otra muy importante intrusión al corazón del occidente. Esta intrusión probablemente tuvo un gran impacto en la historia de la región, especialmente en la cultura de los coras. Y yo creo que los coras en parte se explican como un grupo de huicholes que se fueron aculturando al grupo intrusos de la cultura que llamamos Aztatlán. El empiezo de la cultura Aztatlán postdata por muy pocos años la introducción de trabajos de metal en el occidente. Estos primeros trabajos de metal son cascabeles fundidos por la técnica de serra perdida. Es una técnica muy avanzada. Estilísticamente, curiosamente, salen en Zacatecas. Y el estilo de los cascabeles es un estilo costarricense, no es un estilo de Sudamérica. Aunque trabajos de metal, sabemos, tienen su origen anterior en Sudamérica. La cultura arqueológica Aztatlán está asociada también no solamente con el desarrollo de metal, pero también con la representación de ciertos dioses muy importantes mesoamericanos, como Xicoatl, la que sigue, aquí está, serpiente del fuego, con la cabeza en la tierra, Mictlantecuhtli, ¿ya? La diosa Tlazolteotl, y todos ellos de fuerte afiliación tolteca mexica.
Ya para 1200 después de Cristo aparece una nueva cerámica policromada, tipo códice, a veces con iconografía y escenas enfatizando el sacrificio humano como método de controlar la gente local. El núcleo de la cultura Aztlán, según las fechas de radiocarbono, tiene dos núcleos. Un núcleo alrededor del lago de Chapala y otro núcleo en el norte de Nayarit. Siempre pensamos que una cultura tiene que tener un solo núcleo. Todavía no sé exactamente cómo resolver eso. Pero el desarrollo posterior es sobre todo alrededor del río Santiago y al norte. Gente de afiliación Aztlán llega a construir centros grandes con pirámides de tierra, a veces estructuras de piedra también, y colonizan sobre todo lugares de productos estratégicos comerciales. Agarran las mejores fuentes de obsidiana, Islán del Río y La Joya en Jalisco. Colonizan tierras en Sinaloa para producir tabaco y tienen pipas para fumar tabaco. Agarran tierras buenas para el algodón. En el Valle de Banderas era cacao. En todo el valle, yo creo que por eso tenían interés en el Valle de Banderas. Estamos trabajando en un sitio ahorita en la costa de Jalisco, cerca de Maito, si han ido a Maito alguna vez. En ese sitio, no parece, pero hace 2 meses estaba en un pozo de 2 metros de profundidad, en pura basura de la cultura Aztlán. Aparentemente colonizaron ese lugar para explotar un recurso muy especial local, la concha espóndiles, para joyería. Bueno, sigue. El sitio de Amapa, sobre el Río Grande de Santiago. El sitio de Islán del Río, en el sureste del altiplano de Nayarit. Es un mapa con... Este es el sitio que estamos trabajando ahorita. Pero todos estos nombres son nombres de sitios principales Aztlán en el occidente de México. La cultura Aztlán, aunque no lo entendemos muy bien, llega a controlar económicamente, políticamente, a través de centros de dominación local, un territorio que es equivalente en área a la zona maya en la península de Yucatán. Es algo impresionante. Alrededor de 1300 después de Cristo, más o menos, se empieza a desbaratar la hegemonía Aztlán. Puede ser que en parte es un resultado, un efecto un poco posterior de lo que se llama la sequía tolteca. La sequía tolteca, sabemos, duró 19 años, 1149 a 1167. La fragmentación de Aztlán resultó en aislar casi todos los valles de la costa. Ya tenían que ser más o menos autosuficientes. Sin embargo, en el territorio de Jalisco, por lo menos, la costa y la sierra, hay restos arqueológicos todavía con un sabor muy huichol en términos de su interpretación. O sea que lo que fue Aztlán no llegó a cambiar totalmente la cultura en donde estaban dominando, sino la cultura seguía. Quiero enseñarles una pintura rupestre de Tomatlán, probablemente posclásico tardío. Aquí sigue. Tiene más de 200 diseños ahí en la pared.
Y fue posible, la que sigue, interpretar toda esta pintura utilizando los libros de Mountjoy sobre simbolismo y el arte de los huicholes, arte decorativo de los huicholes. Haciendo eso, tenemos el cielo en donde está el sol, en diferentes posiciones. El horizonte tiene montañas con nubes sobre las montañas. Este disco es el disco del Padre Sol o el Abuelo Fuego. Tiene, como los discos huicholes, un hoyo en el centro que dicen que los viejos dioses que peleaban tenían que ver el adversario a través de su escudo. Tiene rayos del sol aquí, y esta es la tierra, y sobre la tierra, según el simbolismo de los huicholes, representan plantas y animales de que dependían los indígenas locales para su sustento después de la estación de aguas. Este abrigo rocoso abre directamente al oriente. Si uno se para aquí arriba, son 40 metros hasta el cauce del río Tomatlán abajo. Uno ve 11 picos y valles en el horizonte. Fuimos ahí el 22 de marzo y sacamos fotos. ¿En dónde estaba el sol? Estaban marcando el sol, marchando al norte, llegaba al norte, caminaba al sur. Entonces tenían un calendario rústico para predecir la llegada de las aguas. Pero enfatizo, con la interpretación es por simbolismo de los huicholes. Entonces, los que hicieron esto tenían que ver hacer algo con la cultura huichola. Por último, nada más porque me gusta mucho el monito, la que sigue. Este monito se encontró un presidente municipal de Mascota. Él y sus hermanos se bañaban aquí. La piedra quedaba a la orilla de una cascada. Entonces, ellos cuando llovían iban a la cascada a bañarse. Hicieron el camino a Guadalajara, entonces con la maquinaria pesada movieron la piedra para buscar el tesoro. Pero ahí está todavía porque no era tan grande que no lo podían llevar muy lejos. Entonces el lugar se llama el Salto de la Mona. Obviamente es mono. Entonces voy destruyendo toda la tradición local con la evidencia arqueológica. Pero es casi como un huichol, porque tiene las plumas en la cabeza, está bailando el mitote. Ahí está. Las manos salen por acá, su moral al otro lado, igual que las plumas, y aquí está el cinturón que siempre llevan los huicholes. No tenemos tampoco fecha para esta piedra, pero es tan rica la cultura huichola para interpretar el arte rupestre, la que sigue, que podemos usar ellos bailando el mitote y pensar cómo era en tiempos prehispánicos, y la evidencia que tenemos nada más es algo que grabaron en las piedras locales. Y con esto ya termino. Gracias.